Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este podcast de Hazlo Viral, donde nuestro objetivo es primordial y principal es hacer viral la palabra de Dios. El día de hoy pues nos acompaña, como siempre, Ulises Merari. y ahora nuestra invitada especial, Merari. ¿Cómo estás, Merari? Padre Cristo, bien contenta, gracias a Dios y gracias por invitarme. No, agradecidos contigo de que hayas aceptado y la verdad es una bendición tenerte también aquí. Y pues igual como siempre, cada 8 días, ¿sí son 8 días? Sí, 8 días, que nos permiten entrar hasta su casa a través de su celular, computadora, televisión, porque la otra vez me puse a ver y a veces yo me pongo a ver, no por ego ni nada, pero me pongo a ver los videos que hemos grabado en YouTube y créeme lo que me emociono, que ya me sé todo, me emociono y digo, qué curada, y les hago el aviso, de verdad, vean los videos en YouTube. Si te perdiste algún capítulo, ya están todos disponibles, ¿verdad? Ya están ahí, los primeritos por errores ahí, por errores de aprendizaje, pues no están, pero ya hay un buen número de videos, un buen de material, están en Spotify, también. Están en YouTube y están aquí también en Facebook, así que si te lo has perdido, si tienes algún alguien que quieras ver de los que ya han estado aquí, ahí está el audio en Spotify y ahí está el video en YouTube también, así que también el de Merari lo vas a poder ver a mejor día de mañana, ya está en YouTube y en Spotify también, así que pues no te lo pierdas. Así es, también igual los invitamos a que vayan a compartirnos, igual vayan a compartirlos. Ahí está, ahora sí te oyes. Sí, ya, lo voy a subir. No les quita nada de tiempo a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, de verdad. Por favor, ahí compórtalos para que se vaya creciendo esta comunidad aún más, porque pues el objetivo de nosotros es primeramente alabar a Dios y glorificarlo y hacerlo viral también. Hacerlo viral. Así ahorita es. Nos hace falta, ¿no? Es necesario ahorita, ¿no? Sí, creo que han estado sucediendo un montón de cosas donde hace falta hacer viral este mensaje que puede cambiar vidas, que puede transformar vidas y que puede salvar vidas. Así es, porque sí hace falta, como tú dices, y también, porque también algunas veces, o sea, sí hay, pero no queremos buscar, que es la que también lo hace falta, pero como dice Irán, de verdad, ahorita sí ocupamos más manos, más voces y más contenido de este tipo para poder aprender más y que no nomás quede en las 4 paredes, sino que salga más partes de, ya sea de la ciudad, países, mundo, mundiales, de espacio, lo que sea, pero que salga más, ¿no? O sea, queremos que todo esto se haga viral con el objetivo de hacer que el Señor sea exaltado. ¿Qué opinas, Merari? Sí, no, ahorita que estábamos platicando antes del en vivo, platicábamos sobre que comentabas cuántos tenían por ahí seguidores, seguidores, ¿verdad? Sí, seguidores, sí. Y entonces que a veces nosotros decimos, pero apenas no son tantos, tenían como 200 y fracción, pensamos, ¿no? Como si no fueran tantos, pero para Dios, con que una persona lo escuche y se ha tocado su corazón, es algo maravilloso, ¿no? Y les comentaban, cuando en mi primera publicación de Instagram algo me pasó y se me hizo, la verdad, me impactó para mí, ¿no? Me dejó impactada. Resulta que yo tuve tratamiento de ortodoncia apenas me lo quitaron en abril, que son hace como 4 meses, ¿no? Entonces yo estaba yendo con una ortodoncista y la ortodoncista pues tenía su secretaria y un día yo le mandé un mensaje a la secretaria y le dije, ¿cuándo es mi cita? Entonces ella tenía de foto de perfil en su WhatsApp esta imagen que les estoy enseñando, que les voy a leer, ¿no? Y dice, esta le dice que creo que en una aplicación que se llama Pixar, si realmente Dios habita en ti, basta con ser transparente para que la gente conozca a Jesús. Entonces, o sea, no me quiero dar toda el gran paquete, ¿no? Pero esta publicación tiene 12 likes. Y tú dices, pero ¿cómo llegó hasta esa persona que no me conoce? O sea, que ella lo tenía en su... Lo tenía en su foto de perfil. ¿Y tú lo hiciste? Y yo no se la mandé, pues. Yo ni siquiera la conozco a esa persona. Entonces, yo le dije, ¿eres cristiana? No, pero alguien lo compartió y y me gustó y lo puse. Y ella no sabía que yo lo había escrito, ¿no? Entonces, a lo que voy es,
no sabemos hasta dónde va a llegar la palabra y me encanta este nombre que dicen, ¿no? El título que tiene su canal, Hazlo Viral. Claro que sí, necesitamos compartir más de Jesús porque ahorita es muy popular la palabra compartir. No, pues te voy a compartir este post y no, compartí en mi muro, no, que compartí. Pero dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si hay más cosas buenas de Jesús, ¿por qué no decirlo? Claro. Cuando estamos recién enamorados siempre estamos diciendo, ay no, bueno, cuando conocí a mi esposo le decía, hace rato estábamos en un café y estábamos platicando, cuando yo te conocí y estábamos en un congreso de jóvenes, a ver si nos está viendo. Saludos, Jonathan. Si no, luego se lo pongo para que lo vea. Ahorita está con las bendis. Bueno, yo le decía a Jonathan, cuando yo estaba en este congreso de jóvenes en el año 2015, noviembre del 2015, yo estaba... ya sé, y era atardecer. La temperatura estaba en... De hecho, me acuerdo que fue el 17. Bueno, luego les contaré también nuestra historia de amor. Para otro tema. Bueno, el caso es que yo estaba ahí, hablando, escuchando al predicador, y entonces yo decía, ay, estaba viéndolo, pero no podía concentrarme porque estaba pensando en Jonathan. Estaba así, perdón, yo le decía, Señor, perdóname, no puedo. Y el libro habla sobre el enamoramiento, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero con Jesús debería de ser lo mismo, ¿no? Debería estar en nuestra mente y corazón constantemente porque se supone que estamos enamorados de él. Entonces, claro que no todo en la vida no es solo estar hablando Biblia, ¿no? También ahí tenemos nuestros momentos de entretenimiento con los niños, con la familia y todo esto, ¿no? Pero, ¿por qué no compartir más de Jesús, no? Uh-huh. Entonces, sí, me encanta el nombre que ustedes le pusieron, Hazlo Viral. Está pegajoso, ¿no? Sí, está. Sí. No, y la canción aquí, le vamos a dar publicidad al compositor. ¿Podemos mencionarlo? Como manager nada más. Sí, al manager. No, está bien padre. Quiero hacer comercial que es una canción inédita hecha para este canal. Está bien padre. Sí, la verdad es que el equipo se formó y ha sido de bendición. Y lo impensable es que hemos tenido visitas aquí que nunca pensábamos a lo mejor cruzar palabras con ellos y este espacio se ha abierto y nos han abierto también, nos han dicho que sí a las invitaciones y eso es una bendición para nosotros. Sí. La verdad es que el que acepten el venir acá, el que acepten el venir a compartir con nosotros, pues es una bendición, es un privilegio, la verdad. Yo lo siento así y pues también el compartirles a ustedes, el poder llegar a su pantalla, el poder llegar a sus oídos, poder llegar a su y no nada más ahí, ¿no? Sino lo que queremos es impactar su mente, impactar su corazón, que este mensaje, como dijiste ahorita, que este mensaje llegue, transforme, haga un cambio, haga mensaje ¿no? Así es. Y yo creo que el mensaje de Jesús lo va a hacer, ¿no? El mensaje que viene de Dios y si esto viene de Dios, tiene que hacer algo en tu corazón. Sí, y la verdad, no queremos decir, pero la otra vez estaba platicando con una persona, dijo, es porque nos toca, hey, tú eres del Hazlo Viral, así. Oh, qué curada y todo eso, y sí, qué bueno que están haciendo, porque imagínate, de todos los que te ven, que uno se ha ganado para Cristo, imagínate qué bendición. Y es lo que decías, a lo mejor no podemos tener tantos followers o algo así, que esperamos que suban, ¿no? Pero de esos followers que uno diga, ¿sabes qué? Con esto que dijiste esa palabra o con el invitado que estuvo, se haya convertido súper bien. O sea, es lo mejor que puede haber para nosotros, la verdad. Compartir, que se afirme más el estar en Cristo y también igual que si no conoce a Cristo, lo conozca de que es una forma muy diferente. El mismo, pero dándoselo de otra forma. Yo siempre le dije a él dárselo más masticado o más así porque a veces dicen, no, es que la iglesia es muy formal y todo eso. Entonces, tratamos de hablar como siempre hablamos, una conversación normal. Es que, ¿sabes qué? Para mí antes esto era, o sea, uno necesita tener un encuentro verdadero con Dios, ¿no? Porque
recuerdo que cuando yo empecé, yo nací, bueno, no sé si me estoy introduciendo antes de tiempo. No, Dale. Aquí es... El tema de hoy, no sé si se los voy a decir. El tema de hoy es... Bueno, no, tú dilo. Ok. Bueno. Ahí va a ser luego eso, que la invitada dijera el tema de hoy. No, es una sorpresa. Ahí va. No, bueno, pues dentro de todo lo que estamos platicando, el tema de hoy es hacedores de la palabra. Y yo creo que el hacer este podcast pues es parte de hacer lo que el Señor nos manda, porque pues tu Biblia dice que hay que compartir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esta palabra y nos dice que nos hagamos hacedores de la palabra? O sea, el otro día, y no saqué el número, así como ahorita lo podemos sacar, algo ¿no? lógico, pero yo creo que desde que tengo más o menos conciencia de las predicaciones que has hecho? No que yo he hecho, Okay. sino las que yo he escuchado, pues son un montón. Desde morrillo, ¿no? O sea, cada domingo, pero ponle que, no sé, ¿no? Ya más a conciencia, unos... 10 años, no, más, con los 15. Ni a los 17. ¿Cuántos tienes? O sea, ya más a conciencia, yo creo que entre 17 y 18 años, de ahí en adelante, como que ya escuchaba al predicador, ya le ponía atención, ¿no? Y luego era mi papá, pues nada, menos, ¿no? Entonces como cuántas predicaciones hemos escuchado en nuestra vida, y luego nos aventábamos. Antes era, bueno, depende de las iglesias, de verdad, pero antes era martes, miércoles, jueves a veces, o martes y jueves y luego domingo. Somos de los 80s todos aquí, sí, ¿verdad? Sí. Y luego ya nos estamos balconeando la edad. Pero también, ¿sabes qué me acuerdo? Bueno, sigue con tu tema. Y luego, pues ahorita se cambió, ¿no? Ya es miércoles y domingo, aunque algunos células y todo algunos eso. hay células y ya igual son 3 días, ¿no? Sí. Pero en forma son 2 días, y hay otros que, bueno, ya cambiaron un poco su dinámica y ya es el domingo nada más, y lo demás son escuelas, son capacitaciones, son cosas. Pero ¿cuántos mensajes, cuánta palabra de Dios hemos escuchado y cuánta le hemos puesto en práctica? Eso. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Wow. ¿Cómo ven? Sí. Ahorita lo que iba a decir, que espero no salirme del tema, ¿no? Porque se me quedó aquí. Estamos ahorita compartiendo el mensaje, ¿no? Pero a veces no es tan fácil compartir un mensaje que realmente no ha hecho, no ha impacto en nuestra vida, ¿no? Ajá. Cuando yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás vienen de una generación donde sus papás eran cristianos, ¿no? Y a veces, sí o no sé ustedes, creo que tú también, ¿no? ¿Les tocó también? Sí, pues, a veces dice la palabra de Dios que el que más se le perdona más ama, ¿no? Y siento que tiene un poquito que ver con que nosotros a veces estando ahí como que no alcanzamos a ver el valor realmente que tiene el tesoro que tenemos con estar en el camino de Dios, ¿no? La bienaventuranza. Yo me acuerdo que para mí compartir de Dios se me hacía como... Yo trabajé un tiempo de vendedora, pero... Bueno... Venga. El producto que yo vendía, Señor, perdóname. Ese producto. Prendí las piratas. No, yo no me sentía como que con la camiseta de ese producto que estaba vendiendo, ¿no? Entonces, cuando a mí me hacían ir a vender ese producto, pues. No me digas que era Herbalife. Yo decía, batallaba como para como que la gente mirara en mí que no, sí, yo te estoy ofreciendo algo de algo bueno, de calidad. ¿no? Y como yo no me sentía que realmente era algo bueno, pues la verdad tampoco podía tan fácilmente vender, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo estaba siendo desde chiquita en la iglesia, me acuerdo que yo miraba el predicar el evangelio o en compartir de Dios como si fuera un vendedor. Me sentía como obligada a compartirlo porque era cristiana. Entonces me acuerdo que una vez fui a la tiendita y yo decía, no, pues yo soy cristiana, tengo que compartir de Dios. Entonces, señora, pues yo le quiero decir que Cristo la ama y pues Dios la bendiga, Cristo la ama, amén, y bye, ¿no? Yo le dije eso porque yo sentía, Señor, tengo que compartir de ti, pero realmente dentro de mí se me hacía que el evangelio que yo había conocido no se me hacía tan
tan bonito, no había tenido un impacto yo dentro de mí todavía. Sí. Entonces, cuando yo cumplí 23 años, tuve un encuentro con Dios. Yo no lo conocía hasta los 23, o sea, yo me bauticé a los 15. Y me acuerdo que cuando yo tuve un encuentro con Dios y noté cómo conocí su poder, cuando Él me sanó de un sentimiento, yo me sentía como que... voy a hablar sobre qué fue lo que me pasó, ¿no? Dale. Fue un momento de... ¿Cómo se dice? Del corazón, ¿no? Sí, sentimientos. ¿Tú qué me estás haciendo? No. Pues pasó eso, de que fue de cuando te rompen el corazón y que pues ¿quién será ella? ¿Será ella? ¿Serás tú? Y yo me sentía, yo me sentía triste, ¿no? Sí. Y encontré el poder sanador de Dios cuando mi mamá hizo una oración por mí, que a lo mejor el mundo, no sé quién nos está escuchando, tal vez no es algo sobrenatural de que te crezca una mano, de que resucite un muerto. Pero para mí fue algo sobrenatural que cuando mi mamá oró por mí, yo sentí como mi corazón se sanó. O sea, yo me sentía feliz después de un momento de estar triste. Entonces fue ahí cuando yo conocí el poder de Dios. Entonces, y ahora yo me sentía como ese vendedor que siente que su producto es bueno y puedes compartirlo. Entonces fue ahí que nosotros empezamos, en mi juventud, yo empecé los jóvenes de mi iglesia empezamos a ir a evangelizar. Que por cierto, ahí conocí a mi esposo. Y lo evangeligué, siempre todos dicen eso, ¿no? Ahí lo conocí y fue cuando empecé a sentir como que ahora sí que, como dice la palabra de Dios, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, para nosotros ser realmente hacedores de la palabra necesitamos primero tener un encuentro con Dios, porque podríamos ser como aquellos que nada más queremos cumplir con ciertas características de cristiano, pero realmente lo que estamos compartiendo no tiene trascendencia porque no tiene el respaldo del poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos tener ese encuentro real con Dios para que la gente realmente mire el poder de Dios a través de nosotros. Que la gente diga, yo tengo una vecina y mi vecina es católica. Hubo un tiempo que ella iba a mi casa y nosotros nos poníamos a platicar de la Biblia. Entonces, yo no me ponía, porque a veces nos ponemos con una mentalidad fanática de que quiero abrirle el entendimiento a esa persona, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces, a través de la Biblia, nosotros, su Biblia, la leíamos, porque a veces piensan que la Biblia de los cristianos y la Biblia de los católicos o la Biblia de que son diferentes, ¿no? Pero a través de su Biblia nosotros leíamos y ella me decía, ay, Merari, tú no eres... ella usaba el concepto de religioso, ¿no? Tú no eres religiosa. Y podíamos platicar sobre Dios y a mí se me hizo tan bonito porque yo decía, no sé cómo lo reciban ustedes, ¿no? Pero yo siento que Dios habita en los corazones que lo invitan de verdad, que donde hay sinceridad. Y yo miraba en ella muchas cualidades de una mujer creyente, aunque a lo mejor somos diferente denominación, no quiero entrar en controversia, ¿no? Yo estoy firme de Dios se va a encargar a través del Espíritu Santo de dar la revelación a cada persona. Entonces, ahora sí que lo importante es estar en el tocadero. O sea, por ejemplo, ella estaba en mi casa y estaba en el tocadero. O sea, me refiero, estaba en el momento donde ella podía recibir la presencia de Dios, pues la revelación del nombre de Jesucristo. Okay. Entonces, sí, así es. No, yo creo que dijiste algo muy muy clave, que es como un manual, ¿no? Cuando recibimos o cuando nos llega un mueble nuevo, llega con un manual para poderlo armar. Y hay quienes nos creemos mucho y decimos, no ocupo el manual, así lo voy a hacer, ¿no? Sin instrucciones. Hay como cuando éramos chiquitos, que mirábamos el dibujo del rompecabezas o mirábamos el dibujo del juguete, sí. Así me lo aviento. En calor. Y a lo que me refiero, que dijiste algo muy clave, es que para poder hacer lo que la palabra de Dios dice, es que tenemos que conocer a Dios, pero también tenemos que conocer la palabra de Dios. El otro día escuchaba que somos la generación, y yo creo que nosotros, porque tuvimos el acceso, y los que vienen detrás de nosotros también, somos la generación que
que tiene a la palma de la mano todo, ¿no? Aquí en el teléfono podemos estudiar, podemos buscar el significado de la Biblia, podemos buscar todo por medio del internet y tenemos el acceso ahí. Uh-huh. No tenemos que tener no sé si a ustedes les tocó, ¿no? Pero mi papá tenía un librero del tamaño de la pared y del techo y no le cabían los libros, y cuando nos mudábamos era un show porque los libros de mi papá eran pesadísimos, ¿no? Y nosotros tenemos todo aquí. Yeah. Todo aquí, ahí podemos buscar el griego, el arameo, el hebreo, o sea, lenguas muertas y todo. Sí, pero también decía esta persona que somos la generación que tenemos el mayor acceso a la Biblia, pero también somos lo que menos la leemos. O sea, no estoy hablando de nosotros 3, ¿verdad? 4, porque le digo al manager también. Pero también, o sea, en general creo que se pierde, y que nosotros queremos el hacer lo que dice la palabra de Dios, pero al no tener conocimiento de ella, se nos vienen muchas dudas, se nos vienen muchas preguntas, y decimos, ¿esto será bueno o será malo? Sí. ¿Esto será bien o será mal? Y ahí es donde nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios a ver qué es lo que dice. Pero si la tuviéramos presente, si la tuviéramos compartiendo, si la estuviéramos el otro día, hace rato que leíste todos los porcentajes, ¿no? Y que el mayor porcentaje es cuando tú enseñas se te queda a ti lo que estás aprendiendo, lo que estás leyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es leer la palabra de Dios y tratar de enseñársela a alguien, uh-huh, como sea, pero hazlo para que se te quede. Entonces, bueno, el punto de todo lo que dije es que tenemos que conocer a Dios y conocer, sí, la palabra de Dios antes de poder hacer lo que Dios dice y lo que dice la palabra. Y sí es cierto, viendo lo que están hablando ustedes, el primero es de que sí, yo también lo veía así como los o sea, no lo veía así, el respeto, pero sí era como que hermano, porque yo era de los que también nací en la iglesia, fui niño cristiano, pero de chiquito pues igual iba a la iglesia, pero ya iba como en automático con mis papás, porque pues igual pasábamos casi toda la mayoría de la semana en la iglesia, pero como tú dices, no teníamos esa conexión ese acercarnos a Dios, porque pues nosotros yo era de que me quedaba dormido en las bancas, porque era de que se acababan hasta la tarde los cultos, porque eran cultos desde las 12 hasta las 6 o hasta las 8 de la noche pasaban. Pero nuestros padres los disfrutaban y ellos tenían el verdadero encuentro con ellos, pero nosotros como hijos teníamos como que esa de que, yo llevo un tiempo en que la verdad, sí, era como que, no, ya no, sabes que la neta, yo me voy mejor a la casa. Y teníamos esa libertad que mi papá decía, bueno, se preocupaba pues porque ahorita aquí estoy, gracias a Dios primeramente y a todo lo que ellos infundaron en mi corazón de la enseñanza de Dios, ¿no? Pero sí hubo un tiempo en que también era de que, no, ahorita no quiero nada de Dios, porque no tenía un encuentro verdadero con ello, o igual las personas que trataban de vendérmelo o mostrármelo, era como que no les creía, ajá, me decían, pero mírate, o a veces uno dice eso, ¿no? Porque uno señala mucho cuando le quieren enseñar, es lo primero que uno hace, a veces se pone como a la defensiva, cuando no tenemos todavía un encuentro con Dios. O somos de las personas que, bueno, si me haces ese favor, Dios, yo me quedo contigo, pero era como la forma que nosotros tratábamos o veíamos que trataban de enseñar, porque era el clásico del que si tú le das uno los motivos de las ofrendas, si tú le das solo uno, él te regresa 2, y tú decías, pues en breve le voy a dar mi pesito porque voy a tener 2 pesos, y ya cuando veías que no pasaba la cosa que te regresaban 2 pesos, decías, ¿qué onda? ¿Me estás diciendo mentiras? Entonces, pero no, sabemos que no entra en eso, ¿no? Pero trataban de darle una manera. Pero yo lo que sí me acuerdo mucho es cómo es que yo volví o me recordé las cosas de Dios. Fue en las escuelas bíblicas, te comentaba hace rato, o en las de vacaciones, escuelas bíblicas de vacaciones. Escuelita de verano. Escuelita de verano. Cómo me encantaba a mí ir, porque hacías algo diferente con las cosas relacionadas a Dios. Y eso se me quedó muy grabado, porque hacías manualidades. Y cuando ibas a la escuela dominical, pues no, o sea, nomás era de leer texto y vámonos la clase y vámonos. Pero no había como que esa interacción de estar platicando de cosas de Dios y ir formando algo. O sea, yo me entretenía mucho en estar escuchando la palabra de Dios, estar dibujando o haciendo eso, que era una forma también de enseñar de ese brother. ¿Sí me entiendes? Porque a mí me tocó
hacer un cajoncito para bolear, de verdad. No se te olvida. Y no se me olvida porque mientras estábamos escuchando al brother... Y tenía aplicación de hacer lo que estaban haciendo. Sí, todo el esculito de verano era de ser, ¿cómo se llama? Como bolear zapatos. Ándale, para ganar feria. Y tener 2 pesos, ¿no? No, era como que, hey, la enseñanza de cómo es que tienes que empezar, porque a veces la enseñanza sí puede ser que no te guste o no tengas el don. Es lo que estaba hablando, te digo que también estábamos en una escuela y decía el maestro, saludos al maestro, decía, es que algunos nacen con el don, pero hay algunos que no nacen con el don, pero tienen el entusiasmo de hacerlo para poder enseñar, porque no nacemos siendo merolico, no nacemos haciendo las cosas que queremos hacer, sino que vamos aprendiendo de la enseñanza de otros el cómo hacemos. Yo la verdad, cuando conocí a Irán, me gusta cómo predica él, o sea, se lo he dicho siempre, y siempre me fijaba en él, y yo era de que decía, no manches, el Irán, wow, perrazo para las predicaciones. Yo lo admiro un montón. Es mi carnalillo, pero yo sí le digo, sabes que la verdad, yo puedo ver y me meto en la predicación de él porque me gusta cómo enseña él. Y todo cómo lo explica, que a veces hace con enseñanza, y digo, órale, qué curada, la neta, de ser como Irán. Pero sé que él está haciendo y a lo mejor dice, ay, pues yo lo voy a hacer porque Dios me está dando eso, pero él sabe que con su ejemplo enseña, ¿no? Pero te digo, porque él a lo mejor tiene ese don de predicar, esa especialidad, pero a lo mejor yo no tengo la especialidad de ser el don o algo así, pero me gusta y a lo mejor me meto poquillo y me gusta mucho. Sí, es que todos vamos a tener a veces piensa que del don de evangelismo, el de compartir de Dios, solamente es para los que tienen ciertas características de que hablan más o todo eso, ¿no? Pero no, es que Dios dijo el mandamiento principal, ¿no? Que ir y hacer discípulos, ¿no? Ir y compartir. O sea que esto es para todos y no lo va a hacer de la misma manera, porque dice la palabra de Dios que uno es el que siembra, otro pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, a veces hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? La Iglesia Relevante, no sé si lo han escuchado, está muy, muy, muy bonito porque habla sobre, una de las partes que me gustó es que existen los facilitadores de milagros, ¿no? Y estos son, por ejemplo, las maestras de la escuela dominical, que puedes decir, no, que la maestra de la escuela dominical no está predicando a los adultos, ¿no? Pero está cuidando a los hijos de aquellos que están escuchando la palabra de Dios. Entonces, ella está facilitando un milagro para que el mensaje sea predicado. Entonces, todos vamos a funcionar dentro de este equipo, del equipo de Dios, para compartir el evangelio, la palabra de Dios, que es lo que hoy hablamos, ¿no? Amén. Y el tema que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando yo conduciendo, ¿no? Perdón. Del tema, ¿no? que me compartieron de ser hacedores de la palabra, y la base bíblica que está en Santiago, capítulo 1, versículo del 21. Voy a empezar desde el 21. Dice, así que esta es la versión nueva traducción viviente, comercial. A mí me encanta. Yo antes, espero, aquí me quedé. Yo antes estaba casada solamente con la Reina Valera, porque es que nosotros crecimos así, ¿no? Sí. Pero ya después dije, oye, ¿qué dice? Ay, no entiendo, ¿qué es esto? Entonces ya después me di cuenta que pues la Biblia no se escribió en nuestro idioma, ¿no? Entonces se tradujo y pues uno puede ir a la traducción del original o buscar otras traducciones, y a veces nosotros como cristianos nos pensamos que solamente es de esa manera. Nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento y buscar la manera en la que podamos entender la palabra de Dios, porque si no la entendemos no la podemos compartir. Entonces, bueno, esta es nueva traducción viviente, entonces a lo mejor les va a sonar diferente, pero dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque no solo,
porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, pon el ejemplo del espejo, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicarlo? Pues, si por ejemplo yo le digo ahorita a Iram, ay Iram, hoy te rasuraste, y tú dices, ay, no me rasuré. No me acuerdo. ¿Y qué va a hacer Iram? Pues va a tocarse la cara, ay, no me rasuré, no. No, yo te digo, sí, y tú vas y te miras en el espejo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, tienes algo en la nariz. ¿Tú qué vas a hacer? Vas y te miras en el espejo, pero si te miras en el espejo no vas a decir, sí, ahí está, vámonos, si le sigues. No, vas a hacer algo, te vas a quitar lo que tienes en la nariz, ¿no? Entonces, palabra, eso esperamos. La palabra de Dios es igual. Nosotros la leemos, pero no podemos esperar leerla y decir, qué bonito. Sale, vámonos. No, necesitamos traerla a la vida práctica. El problema es que a veces, por ejemplo, yo puedo estar leyendo la palabra de Dios. La semana pasada me tocó compartir sobre la templanza. Entonces, de repente puedo estar, Señor, dame templanza. Y por acá me dijo, mamá, quiero un cereal. Que te esperes. Sí, Señor, por favor, dame templanza, Señor, yo te la pido. Mamá, es que no me lo has dado. Y ahí está. Entonces, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé templanza. Me está dando la oportunidad con mi hijo. Pero a veces hacemos caso omiso y ¡zas! No aplicamos. Entonces, yo lo digo porque a mí me pasa con mi hijo, no todos tenemos hijos pequeños y a veces perdemos el control, pero se puso bien sabrosa el sauna. Sí. Señor, ayúdanos. No, sí, me encanta esta parte de la Biblia porque es muy, muy directa con nosotros y pues cómo podemos aplicar aquello que no conocemos. Necesitamos leer la palabra de Dios pues para poder aplicarla y vivirla. Y es muy cierto lo que dices, que el ejemplo, yo siempre he dicho que el ejemplo es el que va a enseñar más de lo que tú puedas hablar, porque nosotros podemos hablar muchas cosas y decir, no, pues yo maté a 3 leones y todo eso, y tú vas a decir, no manches, lo dices, pero cuando se venga a enfrentarme a 3 leones y digas, pero tú te enfrentas a 3 leones, y veas que nomás fue hablar y nunca lo llevó a la práctica, es que decir, ¿qué onda, Ulises? ¿Sí me entiendes? Yo siempre he dicho que lo que es el ejemplo es la mejor enseñanza que puede haber, y yo puedo ver en la palabra de Dios que Dios enseñaba con ejemplos. O sea, el que decía, va el orar sin cesar, y pues veías a Dios ahí orando primero que todos, ¿no? Entonces, él enseñaba con ejemplos o con ¿cómo se llaman? Estábamos viendo las parábolas. Uh-huh. Él siempre enseñaba con las parábolas y era lo mejor que podía haber, porque en ese entonces no todos podían tener las escrituras, o todos no se escribían las escrituras. Entonces, por medio de parábolas, Dios explicaba a las personas, porque no nomás enseñaba a gente erudita, sino enseñaba ahora sí que, perdón por la palabra, para toda la perrada, ¿no? O sea, saludaba a todas las personas, o sea, le enseñaba la palabra a todas las personas, ya sea la perrada, pues a las personas, a los pobres, sí, pues eran, o sea, sinceramente, ¿no? Entonces, fíjate, no nomás le decía a Dios, no, voy a enseñar simplemente a los científicos o a los ricos, no, él se bajaba hasta lo peor, se puede decir, y le estaba enseñando, porque él sabía que una persona que no tenía el conocimiento le podía dar esa enseñanza y él iba a ser como más activo. Imagínate, es como tú decías, a una persona que hablábamos, a un adulto, tú le quieres hacer el cambiar, ¿y qué es lo que pasa? No, ya está. Ya está grande, ya no puedes hacerlo cambiar. Como luego dice el dicho, ¿no? Perdón, ¿cómo se dice? Árbol que crece torcido. Jamás no, pero el Espíritu Santo sí puede, ¿eh? No piensen que no, todavía hay esperanza para los creyentes. Sí. Bueno, sí, o sea, decimos sí, pero es más difícil. Es más difícil, sí. ¿No? Uh-huh. Tenemos que estar no evangelizando, porque también evangelizando es estar dale, no, sino que mostrarle por medio de la enseñanza cómo es que Dios va a actuar o cómo es lo que va a hacer Dios, ¿no? Pero sí es muy difícil, pero si a una persona que apenas va conociendo a Dios, tú le empiezas a mostrar, pues él, la verdad, simplemente va a quedar maravillado de algo que nunca había visto o que apenas va a conocer. Él como que es más abierto a los que ya conocemos la palabra de Dios, porque la verdad a veces
lo están predicando de frente y nosotros decimos, esa predicación ya se la escuché. Entonces, como que ahí como que dices, bueno, te distraes más rápido por cosas. ¿Sí me entiendes? Como que yo veo que la enseñanza es más práctica en el ejemplo que en el hablar. Había un amigo que me decía porque una vez, pues en predicadores suele pasar, ¿no? Que repites cierta predicación. Hay quienes van a decir, no, la palabra de Dios tiene que ser fresca cada día. Está bien, yo también lo creo así. Pero ¿No es fresca? Hay ocasiones en las que, bueno, repites, ¿no? Repites una... Y que suave, se oye como comercial eso. Sí. Hasta sentí más fresco. La enseñanza. Y una vez me tocó escucharlo predicar. De hecho, me tocó escucharlo predicar aquí en Tijuana. Y luego, por destinos de la vida, pues me tocó escucharlo predicar en Tabasco, creo. En España. Fuimos a Tabasco a un campamento de hijos de pastor. Y entre esas cosas él me dijo, ¿qué onda? ¿Qué te pareció? Y yo dije, pues ya te lo había escuchado allá en... Pero estábamos entre él y yo, ¿no? Dije, pues es que como ya te lo había escuchado allá en Tijuana, pues estuvo bien. Estuvo bien. Y a lo que él me contesta, y se me ha quedado bien grabado, se me ha quedado como una enseñanza bien fuerte por parte de él. Nomás me contestó y me dijo, no te gradúes de la palabra de Dios. Y a veces nosotros leemos la palabra de Dios, a mí se me queda muy grabado esas palabras que él me dijo, que me dice, no te gradúes. Aunque tú ya hayas escuchado la predicación una y otra vez, tú no sabes en qué sentido puede tomar, y Dios te puede hablar de otra manera. Porque a lo mejor a mí me tocó escuchar a la misma persona con la misma predicación. Yo mismo dije como, pues ya lo escuché, y no puse la atención que debía haber puesto. Pero a lo que voy es que tú puedes escuchar una palabra un día referente a, no sé, al paralítico que se aventó, que se quería aventar ahí en el estanque, y puedes volver a escuchar la misma predicación con otro predicador, y puede ser otro enfoque, o puede ser otra palabra, puede ser otra enseñanza, de no graduarnos de la palabra de Dios, porque no sabemos por dónde nos puede llegar en ese momento. Así es. Sí, esto, ¿sabes qué me recuerda? Una vez, yo no estuve en ese servicio, ¿no? Pero me dijo una amiga, me dice, el que perdió la ofrenda dice que se estaba preparando y dijo, Señor, háblame, dime una base bíblica con la que yo pueda compartir en la ofrenda. Entonces dice que él sintió y recordó porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos lo hemos escuchado, pero nunca lo hemos pensado como que qué tiene que ver con la ofrenda, ¿no? Ajá. Entonces dice que él lo que decía, es lo que dice esta parte, porque de tal manera amó a su Hijo que dio, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio. Entonces aquí estamos hablando de dar, ¿no? Si nosotros amamos, pues vamos a poder dar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que está diciendo Iram, ¿no? A veces vamos a leer una cita bíblica y la vamos a ver de diferentes maneras, tal vez en diferentes momentos. O, por ejemplo, cuando, no sé, nuestros hijos ven películas y los niños les encanta ver la misma película, ¿verdad? Pero cada vez que miras la película dices, ya me la sé. Pero luego hay escenas que no les pones atención y luego dices, ay, mira, te das cuenta que salió el mono con camiseta, o que te dice, oye, ¿viste la camiseta del mono? Está padre, ¿no? Ese era de la marca, no sé qué. No, ¿sí? Ay, no me fijé. A ver, déjalo, vuelvo a ver. O sea, es como, pienso yo que es como una película que puedes ver y notar cada vez cosas diferentes, ¿no? Y así es la palabra de Dios que siempre nos va a estar hablando dependiendo las circunstancias de nuestra vida. A lo mejor, por ejemplo, yo antes de casarme no manejaba el tema de la maternidad, ¿no? O sea, yo no entendía una mamá que decía, ay, no voy a la iglesia por los niños. Digo, no es una justificación. Pero ahora que lo estoy viviendo, me doy cuenta que sí es complicado. Yo, de hecho, dejé de ir los miércoles un tiempo porque los niños querían ir al altar y que mami, que ya quiero comer, que saca el snack, que mamá. Y yo, Señor, por favor, háblame. Entonces, ahora entiendo el tema de la maternidad porque lo estoy viviendo. Ándale, sí.
Pero va a haber temas que yo hace tiempo, hace unas, es diferente a veces las mamás que estamos todo el día en casa, a veces los hombres pues van a trabajar, ¿no? Pero hace un tiempo yo estuve viviendo una etapa donde me sentía cansada, que me sentía como triste de que cuando antes de que nacieran mis hijos yo sentía que tenía todo el tiempo del mundo para buscar la presencia de Dios y me sentía súper espiritual y sí, Señor, sí, pero después de que nacieron mis hijos ahora ya se me hacía difícil orar, o sea, ya se me hacían difíciles muchas otras cosas, ¿no? Entonces ahora voy a la palabra de Dios y que me trae consuelo, pues que me dice que, por ejemplo, en Santiago al principio, con eso te dice, ¿no? Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Entonces yo estoy llorando, pero cuando leo la palabra y me dice esto, digo, ay, Señor, tú estás conmigo en este momento de maternidad, que para los que no son mamás ni padres todavía no lo alcanzan a entender, pero cuando lo vivan van a saber que sí, requiere mucha templanza, Señor. Entonces, no, sí, la verdad está bien bonito esto de, claro, el cristianismo, el matrimonio, ahorita hablábamos hace rato, el cristianismo, el matrimonio, la maternidad, la paternidad, no es pan comido. No, es la enseñanza que se puede tener, ¿no? Perdón que interrumpí, pero ajá, sí. Nadie sabe siendo un buen esposo, nadie sabe naciendo un buen padre. Yo la verdad, yo siempre tenía ese miedo y lo sigo, no lo sigo teniendo, pero lo aplico y a veces le tengo que hablar a mi papá para decirle, ¿sabes qué? Me siento nervioso porque tengo una hija, pues ya la conociste, ya no es una niña, ya es una señorita. Que toda la vida la vas a ver como no tu es mi chiquita. Niña, sí. Claro. Sí. Pero yo cuando iba a nacer a Talia, me acuerdo que yo me miré al espejo, como dice el texto, decía, y le decía al Señor, viéndome al espejo, Señor, de verdad, en estos momentos sé que me has dado un paquete súper grande, o sea, sabiendo en que es una gran responsabilidad, porque es mi momento de enseñar, de hacer ahora sí lo que tú me has hablado a mí, ponerlo en mi niña. Y sí, a veces, como tú dices, va a llegar el momento en que no... Los niños son muy observadores y si haces algo, Lolo, es de como que es tu primer acusador. Oye, como el video, no sé si es un TikTok o estoy dando comercial, ¿no? Que sale una mamá llegando a la cafetería y le dice, ¿me da por favor un café? Y así, ¿no? Y la mamá, pídeme una galleta. En la casa ¿también en la casa hay café, mamá? Se la aplicó, ¿no? Sí. Entonces te digo, sí es muy, son los primeros que te van a decir, hey papá, pero ¿qué onda? Pues tú dices que esto no se tiene que hacer y lo estás haciendo y te quedas así. Entonces yo le decía al Señor, de verdad, ayúdame, Señor, en todo el tiempo, que me prestes a mi niña en poderle enseñar las cosas realmente que tú hiciste por nosotros y que tú has hecho en nuestra familia. Y como decías, ellos son de las personas que si ven que tú estás hablando de Dios, ellos en su escuela lo quieren aplicar. Me tocó una vez que un amiguito de Atalis, de que no salía y todo eso, y él una vez le dijo, pero ¿por qué no sales? Es que me da miedo. Y ella le dijo, ¿a poco no sabes que Dios está contigo? Oh. Y eso fue como que impactó al niño. Me dijo, vente, vamos a orar. Mi papá cuando pasa algo en la casa se ponen a orar, y tú te quedas así, pues cuando lloré por miedo, pero en el momento pues tú oraste por algo que estaba pasando y ellos lo vieron como que orando se puede hacer las cosas, podemos quitar miedos, podemos quitar sentimientos, podemos hacer que obre. Entonces te digo, yo por eso siempre ha sido más eficaz el ejemplo o la enseñanza, o igual, ¿cómo se dice? Una enseñanza que a lo mejor tú no la estás dando, pero susceptiblemente se la está dando un niño y él la ve, entonces dices, hey, ¿sabes qué? Es cierto. Entonces, ¿sabes? Me acuerdo que oró por el niño y el niño salió a jugar con ella cuando el niño no salía, era muy tímido. Y su mamá los agradeció y dijo, no lo agradece a nosotros, lo agradece a Dios de que pues está utilizando a nuestra niña para poder llevar esa palabra de la que nosotros profesamos o que decimos de que en la que hemos creído. Pero sí es muy difícil, o sea, la enseñanza puede llegar a ser difícil, más no imposible. Sí, no, todo lo que tiene valor, merece un esfuerzo, vale la pena, ¿no?
como el camino de Dios. No, cuando uno recién se convierte, como que piensa que todo va a ser como, ay no, ya me va a ir perfecto y todo esto, ¿no? Pero no, pues es una escuela el camino de Dios, donde vamos a pasar por dificultades, pero que son necesarias porque sinceramente el corazón del ser humano necesita pasar por estas circunstancias para que sea sensible al poder de Dios, ¿no? Bien. Entonces, sí, somos tan bendecidos de tener a Dios en nuestras vidas. Somos muy, muy bendecidos. No, claro, o sea, eso es algo que nosotros debemos de valorar, de ponerle valor a eso, porque cuando nosotros valoramos a Dios, Él también nos da el valor a nosotros. Creo que muy fuertemente que la palabra de Dios a nosotros nos da identidad, nos afirma nuestra identidad como hijos, nos afirma nuestra identidad como hijos de ese Dios, como elegidos por parte de Dios, como personas importantes y como personas partes de un llamado tan fuerte que es lo que Dios nos hace, y qué importante es nosotros poner en práctica todo eso. Yo siempre he visto a Jesús, yo sé, ¿no?, que tenemos la creencia y tenemos la convicción de que Jesús es Dios, pero yo siempre he visto a Jesús como que él vino a la tierra a hacer lo que tenía que hacer, pero también a enseñarnos lo que teníamos que hacer nosotros. Así es. Y el hecho de venir, de predicar al necesitado, el hecho de ver la necesidad, y el no simplemente, yo lo digo así, ¿no? Sí, dale. No simplemente dar de bibliazos, como decir, es que la palabra de Dios dice que esto, y ya, y te vas. Él buscaba, como yo lo siento, yo lo veo a él, y él miraba la necesidad, hablaba la palabra de Dios, y luego hacía el ejemplo, aportaba el ejemplo, ¿no? Miraba la necesidad, iba, oraba y decía, pues tu fe, oraba, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, y ve y comparte lo que Dios hizo contigo. Entonces desde ahí Él nos está dando como la pauta o la enseñanza de decir, está bien, tú puedes escuchar mi palabra, tú puedes escuchar la palabra de Dios, porque dice que Jesús pues tenía muchos seguidores, tenía mucha gente que lo seguía, mucha gente que lo escuchaba, pero ahora es parte de poner en práctica, de hacer lo que Dios hizo contigo, ahora hazlo tú. Me recuerda mucho, y de hecho de ahí sale este proyecto de Hazlo Viral, este nombre de Hazlo Viral también, cuando Jesús sana al gadareno, sí, que él va y hace la sanidad en aquel hombre que estaba endemoniado, y el gadareno le dice, pues déjame seguirte, déjame estar contigo, y Jesús le dice, no, Señor, ahora lo que te toca a ti es ir y compartir lo que Dios hizo contigo. Entonces lo está invitando a hacer lo que ya escuchaste, lo que ya viviste, lo que ya experimentaste conmigo. Ya ya me conociste, ya viste lo que puedo hacer. Ahora te toca a ti ir y compartirlo. Entonces es una dicha conocer a Jesús, es una dicha conocer a Dios, y el hecho de que nosotros tengamos esa oportunidad de poder influir, de poder compartir, de poder aportar una semillita al reino de Dios, pues nos hace privilegiados. No, y luego Dios no se queda con nada. Él paga al 100 y luego más, a veces pensamos que cuando hablamos del concepto de paga lo pensamos en el dinero, ¿no? Ajá. Mucha gente piensa dinero cuando hablas de paga, pero la paga sobrenatural que da la llenura de la presencia de Dios es algo que es irreemplazable, algo donde, por ejemplo, en los hogares, ¿no? Puede haber dinero, pero si no hay gozo, si no hay armonía, si no hay comunión entre ellos, o sea, no va a estar el dinero, ¿no? Entonces, tener esta llenura nos trae muchas bendiciones a nuestros hogares, ¿no? Entonces, hablábamos de compartir, ¿no? De ser hacedores, de no solamente escuchar, porque a veces somos de los que vamos a la iglesia
y escuchamos el mensaje y a veces hacemos como aquellos que van y cumplen con su penitencia y te vas. Eso sucede en muchas iglesias, ¿no? Como que recargas las pilas nada más, ¿no? Pero nosotros necesitamos, igual que con un gimnasio, necesitamos buscar la presencia de Dios también en nuestra casa. Y no lo quiero decir como con una connotación de que yo soy súper espiritual, lo quiero decir de que me ha llegado a este entendimiento, aunque sé que es complicado como seres humanos, porque en la Biblia constantemente el ser humano está fallando, ¿no? Esto no es justificación, ¿no? Pero nunca vamos a llegar a la perfección. Lo que sí necesitamos es siempre ir a Jesús para pedir ese oportuno socorro que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos vamos llenando de conceptos. Todos crecemos, los que crecimos en la iglesia, o los que empiezan en la iglesia, nos empapamos de un lenguaje religioso. Empezamos a decir gloria a Dios. ¿Quién vive? Empezamos ándale, nuestra institución, la institución en la que nosotros nos congregamos dice primero paz de Cristo y Dios te bendiga cuando te despides. Usualmente no decimos Dios te bendiga al principio, decimos paz de Cristo. No estoy diciendo que sea algo malo, no. Es más bien como la cultura de nuestra iglesia, que es como vas tú a una casa y en tu casa tienes tus propias formas, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos llenando de un lenguaje que nos vamos acostumbrando tanto, pero realmente a veces no buscamos el por qué lo estamos diciendo, o porque se tiene uno que, ¿por qué levanto las manos? O ¿por qué cierro los ojos? O porque a veces pensamos que todo tiene que ser como se nos ha enseñado, pero no indagamos en la palabra de Dios de por qué lo estoy haciendo. Entonces, eso me pasó a mí cuando recién nos casamos, mi esposo y yo empezamos a estudiar un poco más la palabra de Dios, y descubrí muchas cosas que dije, si no sé por qué lo estoy diciendo, entonces no tengo ni autoridad lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo tengo que, si leo la palabra de Dios, tengo que irme al contexto, tengo que intentar, o sea, no soy teóloga, claro que no, pero sí me gusta investigar un poco. Por ejemplo, les paso el tip, ¿no? Aquí en todas las partes de la Biblia dice aquí al principio como una pequeña introducción. Creo que todas las Biblias lo tienen, ¿no? No todas. ¿No todas? No. Bueno. Las de estudios, sí. Sí, esta no está tan completa, así que porque tenía una que tenía, ¿cómo se llama? Colores. Al final tiene concordancia, ¿no? Sí, Esta no tiene. Pero bueno, muchas de las Biblias tienen como, te plantea como la historia de cuándo se escribió y todo eso. Bueno, a lo que voy. Para poder ser hacedores de la palabra necesitamos entender la palabra que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que nosotros no nos dejemos con solamente lo que escuchamos cuando el predicador habla. Porque a veces el predicador se puede equivocar. Puede estar diciendo algo que ni siquiera tiene la Biblia. Entonces, nosotros siempre tenemos que, no estoy tratando de crear una nueva iglesia de Merari, ¿no? No, lo que yo pienso es que obviamente ninguna iglesia va a tener perfección absoluta, pero nuestra guía principal debe ser la palabra de Dios, y pues va a tener más autoridad y respaldo cuando nosotros estudiamos, ¿no? Dice la palabra, a veces decimos que amamos a Dios, pero la palabra de Dios dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Sí, entonces, a veces no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque no la conocemos, no sabemos qué es lo que está diciendo. Entonces, muy importante esto, ¿no? Por ejemplo, hablo mucho, ¿verdad? Perdón. No, dale. Bendiciones. Escuché, creo que escuché la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No, escuché en una predicación, donde lo escuché o lo leí en un libro, sobre si nosotros leemos, todos sabemos, la mayoría sabemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, la mayoría se sabe de tal manera amor Dios al mundo. ¿Qué otro texto es popular? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ándale, ustedes escriban en los comentarios. Escriban en los comentarios textos bíblicos, pero le agregan una palabrita que no viene, ¿no? Y no es malo, ¿no? La palabra que está añadiendo, pero no viene ahí. Entonces, a veces se las vamos agregando. Bueno, entonces, nosotros a veces, dije otra cosa, como que el avión. Sí, he estado hablando del avión. De las enseñanzas, de cómo algunas veces
le metes tanto, ¿no? Creo. Sí. De esos versículos populares. Sí. Que hay versículos populares que nos aprendemos, pero ya me acordé. Pero a veces, por ejemplo, estás en una necesidad con alguien que te está platicando su vida, que está pasando por depresión, y yo le voy a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero a lo mejor hay un texto que realmente le puede fortalecer, pero como yo no me lo sé, entonces nosotros decimos, la palabra de Dios dice, ¿no? Que cuando mucha gente dice, no, que cuando estemos, dice la Biblia que los apóstoles cuando iban, que Dios les iba a revelar lo que tenían que decir, ¿no? Pero tienes que estudiar, decir qué situaciones están viviendo, iban a ir ante juicios y todo esto, ¿no? Entonces, a veces nosotros no podemos esperar que nos llegue la palabra inventada en nuestra mente, sino tenemos que, Dios quiere tanto usarnos, pero a veces no le damos repertorio para poder usar nuestra vida porque no guardamos su palabra en nuestro corazón. Entonces, dice la palabra, si me amas, obedece mis mandamientos, ¿no? Entonces necesitamos aprender para poder compartir sobre eso que aprendemos. Y es que es bien necesario, digo, por ejemplo, en mi caso, que a mí me toca en ocasiones ministrar, pues lo ideal o lo más correcto pues es que ministres palabra de Dios. O sea, no vas a ir a inventar algo, a hablarle a alguien e inventar algo, pero cuando tú te nutres, cuando tú te llenas de palabra, lo que vas a ir a ministrar es palabra de Dios. Que se escucha el otro día alguien se acercó y me declaró una palabra y yo hasta la apunté y dije, digo, no es algo que a lo mejor había pasado por ese versículo, pero no le había puesto ninguna atención. Y cuando él me lo dice, dije, ¿y eso realmente estará en la palabra de Dios? Y lo apunté. Y resulta que ahí estaba. Y pues lo investigué. ¿Qué pasaba de ese texto? Lo investigué todo y me fui a lo que significaba lo que él me dijo. Investigué todo lo que significaba y me fui al original y empecé a investigar lo que él me estaba diciendo por medio de aquella oración que él hizo por mí, ¿no? Y nunca lo había hecho. Esa fue la primera vez que lo había hecho. Y me llevé una sorpresa, dije, wow, o sea, yo me sorprendí porque lo que él me ministró fue palabra de Dios, y cuando vine y lo investigué, dije yo, este es el mensaje que él me quiso dar. Porque cuando él me lo dio, no tenía ningún sentido. Estás como renuente de que será o no será. Ajá, cuando él me lo dio no tenía ningún sentido, pero cuando ya lo investigué, dije, órale. Ya encontraste la enseñanza o el significado de lo que te habían dado. Así es. Entonces cuando nosotros nos queremos ser hacedores, y el hacedores pues también conlleva en hacer un ministerio, de desarrollar nuestro don, desarrollar nuestro ministerio, pues qué bonito es que por medio también del ministerio apliquemos la palabra de Dios, que no sea una ocurrencia, pues. Que no sea que Dios me dijo que Dios te va a usar en esto. A ver, está bien, pero a ver, pues básalo un poquito, ¿no? En muchas instituciones, o más bien el ámbito cristiano, la mayoría de las iglesias se mueve mucho por la emoción, ¿no? De las lenguas, y es hermoso el poder del Espíritu Santo, eso que te hace llorar, que te hace sentir el calor de su presencia, todo eso es hermoso, pero lo que realmente Dios quiere es que obedezcamos sus mandamientos. Es lo que volvemos a decir, si me amas, obedece mis mandamientos. No solamente, si me amas, llora todo el tiempo en el altar. O si me amas, grita gloria a Dios nada más. No. ¿Qué? No era eso. Sí, no, lo que Dios quiere es que yo lo obedezca. Entonces, la verdad tenemos que romper un poco con eso de solamente esperar ese regocijo de satisfacción de solamente de recibir, sino que le vamos a dar a Dios también nosotros a Él, ¿no? Entonces, así está el asunto. Es que ahorita me acordé. No. Sí, ahorita me acordé de una
un podcast también, creo que era, de un joven que estaba entrevistando al hermano Mendoza, Josué Mendoza. Entonces el hermano José Mendoza estaba hablando de la iglesia ofertante y la iglesia demandante. Entonces me quedó grabado mucho eso, porque en la iglesia a veces hay muchas quejas de que no, que debería de orar así el hermano, o que debería de esto, debería lo otro. Pero nosotros, ¿qué estamos ofreciendo para la iglesia? Como esto, a mí se me hace una bendición muy grande, ¿no? Por ejemplo, ahorita todos tenemos hijos, ¿no? Mi cuñada, mi hermana tiene sus hijos, y yo la verdad admiro a mis sobrinos. Aquí hablo, si me están viendo, Enoch, Isaac, Tabita, los amo. Estoy orgullosa de mis niños. Digo niños porque toda la vida los voy a ver como niños. Pero yo miro cómo a veces estoy hablando con mi mamá o con mi hermana y escucho que están ensayando alabanzas. Y que sí, te ponen este tono y que le da la guitarra. Y yo digo, qué bonito que tiene ese ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ofrecer nosotros para la iglesia, no? Nosotros, en vez de estar exigiendo, necesitamos ofrecer. ¿Y qué podemos ofrecer? Pues, primeramente, prepararnos y tratar de que más se unan a este propósito, ¿no? Y decía yo, lo que ustedes están haciendo, a mí se me hace hermoso. Yo estoy segura de que Dios no se queda con nada, de que Él mira los sacrificios que hacen. Ahorita aquí el productor viene del campamento de damas, hermanas, se gozaron. Este es el muchacho que tocó el piano, gloria a Dios. No. Tocó el bajo, perdón, pero toca el piano bien bonito. El cello. Viene bien bronceado, de aquí se estaba niqueando. Pero aquí está tirado. Deja volteo la cámara. Pero Dios no se queda con nada. Y yo miro tan hermoso, qué bonito es como Dios nos recompensa de alguna manera, y principalmente con la satisfacción. Dice la palabra de Dios, mejor es dar que recibir. Y yo siento que, ¿por qué? Porque cuando das, me acuerdo que cuando nosotros íbamos a evangelizar, fue la etapa más emotiva en mi vida. Lo digo así porque me acuerdo que yo regresaba de evangelizar. No sé si ustedes, ya lo he dicho en mi iglesia, y los que sí están escuchando, lo digo mucho, este testimonio. Cuando yo regresaba de mi casa, no sé si ustedes cuando sonríen mucho tiempo, cuando están de ujieres, no sé, algo que te pasa, ¿verdad? Que como que te tiembla la cara. Sí. Yo regresaba a mi casa, así como que me temblaba la cara porque sentía algo tan hermoso. Ay, voy a llorar. Sentía bien bonito porque soy bien llorona. Me acuerdo que en aquel entonces empezamos a cantar, ¿no? Y entonces la gente se empezaba a acercar. Había vagabundos, la mayoría eran vagabundos, ¿no? Entonces yo en ese momento no tenía ningún tipo de maldad y de decir, ay, no son vagabundos, ay. Pues Dios estaba con nosotros, no, gracias, nunca nos pasó nada. Pero yo sentía tanta felicidad de poder, nosotros les decíamos, después de que cantemos esta alabanza se pueden quedar y vamos a darles un estudio bíblico. Entonces la gente se quedaba, y a veces cuando hacíamos actividades en la iglesia los invitábamos y llegaban a ir. Entonces yo digo, a lo mejor, yo no sé lo que pasó con esas personas, pero estoy segura que en algún momento de necesidad en su vida van a poder aplicar la palabra que se les compartió en ese momento, ¿no? Y lo que se habla aquí, para muchos que están escuchando, lo van a poder aplicar en el momento de necesidad. Así que Dios no se queda con nada. Yo felicito a este canal y muchas bendiciones. Amén. Sí, gracias. Y es muy cierto, ¿no? O sea, nosotros acabamos de tomar un curso, Esther y yo, de eso, de que tenemos que enseñar, sí, pero también, como tú dices, a base de la palabra, porque a veces llegamos y queremos enseñar algo de que vimos a lo mejor en un podcast o algo en una predicación, pero no, sino que tenemos que enseñar a las nuevas generaciones o a las personas que te está tocando darle clases, es conforme a la palabra, y que sea la palabra viva la que ellos vean y les enseña a ellos la verdadera paz, el verdadero gozo, todo lo que Dios puede llegar a hacer a su vida. Porque sí, o sea, así como me conocen de sonriente y todo eso, la verdad a veces, o sea, te puede llegar a pasar de que te digan, ¿a poco te lo dices tu maestro? Y yo lo tomo a bien, ¿no? O sea, pues sí. No, yo sí pensaría como que sí les diría, qué padre. No, pues déjame padre, sino que a veces me ha llegado así de que, ¿a poco es tu maestro? Pues él qué va a saber. Y así como que, bueno, a lo mejor. Estudios. Y no quiero decir que sí. ¿No? Oye, y aquí en los podcasts aprendes mucho también. No, sí aprendemos, de verdad. Yo he aprendido muchas cosas de aquí.
de varias cosas. Aprendo y los vuelvo a ver y mañana con los muchachos, ¿no? Hacedores de la palabra. Ya sé, ¿no? Así le puse a mi nuevo grupo. No, pero y te digo, de lo que aprendo aquí, lo podemos llegar a usar con las personas que tú le estás también enseñando, porque igual, ahí en el grupo que estábamos, los tocó exponer y todo eso, y cada uno veía puntos de vista y decía, no, pero hermano, es que también lo podemos ver. Y decíamos, pero ok, bueno, estamos enseñando con la palabra porque cada uno puede ver un mismo texto de otra manera diferente, ¿no? Y le podemos sacar muchos contextos, pero al final es lo que tú le quieras dar a enseñar a esa persona que a lo mejor puede estar necesitada, o que necesite esa palabra, o que necesite ese gozo. O sea, mil y unas maneras, pero que enseñes con la palabra. No que enseñes, como te digo, con segunda de Sansón 3:14. O sea, no, o sea, porque no viene. O sea, siempre guíate. Yo la traigo aquí, perdón. Bueno, también tengo mi Biblia, pero como dicen, ya ahorita tomamos todo a la mano. Aquí podemos llegar a hacer. No podemos decir, ay, no me traje mi Biblia. O sea, puede llegar, pero sí hacer, enseñar bajo la palabra de Dios. Que ellos puedan saborear la palabra de Dios a los que le están enseñando. Que cuando tengan un problema tú le puedes, ve y corre a tu Biblia y ahí vas a encontrar alivio, paz, gozo, consuelo, todo lo vas a poder encontrar ahí. Pero tan fácil como poner en Google, ¿no? Me siento triste, ¿qué dice la Biblia? Y ahí te aparece todo, ahí te aparecen un montón de cosas. Todo es más fácil encontrarlo. Todo está al acceso y es bien bueno, pues es una oportunidad que nosotros tenemos y que ahí está al alcance de todos nosotros. Yo creo que debemos de convertirnos en hacedores. Uh-huh. Debemos de convertirnos en personas que, como tú le dijiste hace rato, que aportan, que nos volvamos ofertantes, que nos volvamos, ahora sí que llegar a la iglesia y a veces somos muy dados a criticar todo, a decir, no, la hermana que está cantando no trae, desafinó, o así lo canto yo. o ahora, no sé, ¿no? Que ahora que se está dando todo este tema virtual, ¿no? Que dice, no, esas cámaras, ¿no? Y las que yo tengo son mejores. Perronas. ¿No? Está chueco Ulises. No, es que así estoy yo. Así estoy yo. Así es el chueco. O sea, ¿te acuerdas del texto que dices que el texto, no? La que nunca endereza. O sea, el punto es que hay muchas áreas de oportunidad en la iglesia, hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia, pero también hay muchas cosas que podemos hacer fuera de la iglesia. En nuestro trabajo, en los lugares donde estamos, en los lugares donde nos desenvolvemos, podemos volvernos hacedores de la palabra. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer una diferencia. Mucha gente a mí me pasa y me dice, ¿tú por qué eres así? ¿Tú por qué eres tan diferente a los demás? Y pues que tengo temor de Dios. Y ahí se vuelve como una oportunidad. ¿Qué es eso? Y ahí te pones a platicar con él de lo que es el temor a Dios, ¿no? Y a veces te quedan como, órale, ¿no? Pues órale, ¿no? Hay quienes sí le interesa, hay otros le dicen como, pues chido tu cotorreo, ¿no? Sí. O sea, pues yo no le veo nada de malo, pero cuando tú conoces la Biblia, cuando tú conoces a lo que te estás negando a hacer, a la oferta que te están haciendo, y tú dices, no, porque no lo puedo hacer yo, ahí es el conocimiento de la palabra, es el conocimiento de Dios, es el saber qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada a Dios, y ahí es donde tú te puedes hacer hacedor de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios, y de todos esos miles de consejos que nos dan cada domingo, cada predicación, y otros que te avientas en YouTube. Sí, la verdad. Sí, te digo, los Reels o los TikToks, la neta. Ahorita hay muchísima información, hay muchísimos temas, hay muchísimos podcasts, hay muchísimos canales que hablan de Dios, y ahí está la información. Hay unos de estudio, me ha tocado ver podcasts de estudio, hay podcasts que hablan de los hermanos que han hecho a través de la iglesia varias cosas.
hay como tú dices, para podcast, para llevar a una familia, o cómo conocer a tus hijos, todo mediante la Biblia. Son varias cosas que, como les digo, a lo mejor creemos que no lo podemos hacer porque no tenemos el don, no tenemos la gracia, no sé, pero todos somos muy diferentes a poder compartir, porque a lo mejor tú piensas que no puedes llegar a enseñar o compartir lo que es algo de la palabra de Dios, pero con el simple hecho de un ejemplo o algo, alguna palabra rápida, como te digo, yo a lo mejor no soy muy bueno en predicar, la verdad, pero te puedo sacar una clase. ¿Estás predicando ahorita? No, sí, pero yo como digo, yo admiro a Irán porque él me gusta cómo predica. Entonces yo digo, no, pues yo a lo mejor no puedo hacer eso, pero a lo mejor Dios no me quiere que haga lo mismo que Irán, a lo mejor quiere que yo en otra área haga lo mismo que él hace, pero de otra manera distinta. Entonces así es como podemos llegar a hacer o a enseñar la palabra de Dios de diferentes formas. A lo mejor el manager lo hace diferente a través del canto, o trayendo a hermanos que pueden traer una bendición a las personas. ¿Sí me entiendes? O sea, no es de que, como te decía, en este curso que tomamos, me dijo, a lo mejor no tienes el don o no tienes lo que tiene que para ser un maestro. ¿Las aptitudes? Las aptitudes, pero sí tienes ese ¿cómo se llama? Esas ganas, esos anhelos de el Espíritu Santo es el que tiene el poder, ¿no? ¿Sabes que yo antes, no voy a decir religiones, ¿no? Pero llegaban a mi casa unos hermanos, a predicarle el evangelio. Ya todos sabemos que, por cierto, admiro. No estoy hablando nada malo, ¿ok? Pero yo decía, no, yo tengo la verdad, voy a prepararme y pim, pom, papas, como dicen, ¿no? Voy a convertirlos. Pero luego resulta que yo me ponía así. La palabra de Dios dice. O sea, como que eso se llama fanatismo, que yo quiero a fuerzas convertir a la gente. A mí me pasó cuando íbamos a evangelizar, me pasó que una vez unos hermanos también de otra denominación, la mujer no puede predicar. Y me sacó una Biblia y estaba temblando, bien enojado porque yo estaba evangelizando. La mujer calla. Sí, la mujer calla, pero estamos hablando de que tal vez el hermano no estudió la historia, no sabe que también por ahí estaban unas mujeres, Débora, todo, tal vez no estudió, nada más lo que escuchó, ¿no? Ajá, lo que escuchó. Entonces, pues así pasa, pues a veces nosotros queremos compartir a fuerzas la palabra de Dios, pero pues no nos preparamos, entonces así es este asunto bonito. Está bien, no, vamos cerrando ya el tema. ¿Qué? ¿Tan rápido? Ya nos fuimos. Rápido. Ya nos fuimos. Estaba sacando la cuenta ahorita pues desde que me bauticé, vamos a decir desde que me bauticé. He escuchado un promedio de 936 mensajes. O sea, predicaciones y ministraciones, más o menos, ¿no? Contando cada domingo, nada más los domingos, ¿no? Desde que te bautizaste hasta la fecha. Hasta la fecha. 936 mensajes. Eso agrega, ahora quítale, agrégale, células, agrégale predicaciones que he escuchado por aquí, campamentos, o sea, por lo menos son 936. Yo creo que le pegamos más a los más de 1000 mensajes, ¿no? Qué importante es que toda la palabra que escuchemos, ahorita yo traigo mucho, de hecho aquí lo traigo. El Nintendo 10. Traigo un cuadernito aquí dentro de mi bolsita. De mi bolsita del iPad. Y lo que hago es que escucho la predicación o lo que estoy haciendo y lo apunto. De hecho aquí tengo un montón de predicaciones, acordeón. Ajá, entonces lo hago porque lo que escucho se me puede olvidar. Entonces cuando estoy aquí ya lo estoy anotando, y ya cuando ya después regreso y digo, se trataba de esto. Nos predicaron de esto. Entonces lo que estoy buscando yo hacer es que la palabra haga un efecto en mí, ¿no? Lo que estoy buscando aquí es que no se me olvide lo que estoy escuchando y no se me olvide lo que el pastor me está predicando. Y ahorita me pongo a pensar cómo sería mi vida ahorita si yo hubiera puesto en práctica los 936 mensajes que me han predicado.
Digo, hasta yo mismo me ministré. Dije, o sea, ¿qué impacto hubiera tenido si realmente hubiera escuchado, si realmente hubiera puesto atención y si realmente los hubiera llevado a la práctica? Yo creo que mi situación actual sería muy diferente si hubiera puesto en práctica todos esos mensajes que Dios me dio a través de aquellos hombres y mujeres, ¿por qué no?, de Dios, que yo los estaba escuchando y que por una u otra razón se me olvidaron o no los puse en práctica. Entonces ahí está el mensaje, ahí está el tema del día de hoy. Lo que nos está predicando el pastor cada domingo, creo yo y tengo la convicción que no es una ocurrencia del pastor. Creo yo que es palabra de Dios. Creo yo que es un mensaje que Dios nos quiere dar ese día, en ese momento, y si tú estás ahí presente es porque Dios quiere hablarte. Aún así ya lo hayas escuchado, no te gradúes de la palabra de Dios. Aún así ya lo hayas escuchado otras veces, si tú estás ahí en ese momento es porque Dios quiere hablarte, Dios quiere tratar contigo, o simplemente Dios quiere recordarte esa palabra, porque se te olvidó hace unos días, entonces ahora te la está recordando, te está diciendo, acuérdate de lo que te hablé hace unos días, ahora es una nueva oportunidad. Así que volvámonos y convirtámonos hacedores de lo que Dios nos está hablando, y creo yo que nuestra vida va a ser transformada. Va a haber un cambio totalmente diferente. Ferrari, ¿Algo que quieras? Muchas gracias por invitarme, la verdad para mí esto es un privilegio porque siento yo que uno siempre tiene que estar dispuesto, es una oportunidad donde quiera que uno le inviten, que tenga que ver con compartir, con algo que podamos ofrecer para la obra de Dios, es una bendición. Sea un campo pequeño, sea un canal de 10 seguidores, la verdad para mí es un honor. Yo trabajo para alguien importante, o sea, me siento... ¿Cuántos quisieran trabajar para el presidente, no? Ganar muchísimo. Pues yo gano mucho, pero no en dinero, ¿no? Gano en dinero, en riquezas espirituales. Entonces es una bendición para mí que me hayan invitado y deseo muchas bendiciones para este canal. Muchas gracias. No, gracias. No, la verdad, yo igual, yo agradecido con Dios porque, pues igual, nunca me imaginé, pero siempre Dios me hablaba a través de sueños, y créemelo que Dios cumple su palabra. Yo siempre he dicho que yo no tengo un Dios que sea mentiroso, que sea hombre para mentir, sino que es un Dios que siempre te va a dar la palabra adecuada y siempre va a estar contigo, ¿no? Entonces yo la verdad siempre soñaba y decía, ¿neta? Bueno, y pues cada vez que ha pasado algo, la verdad, me lloro de felicidad porque sé que Dios es el que hace o tiene los planes para nosotros. De verdad, como les dije, yo a ti te recuerdo mucho de canto desde morrilla, desde niña, de los campamentos y todo eso. Y a lo mejor ahí, no tomabas, porque pues igual, no tomabas en serio, o no es que no vas a tomar en serio, sino que no estabas tan apegada a Dios, pero lo hacías porque pues decías, qué chido, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho cómo cantabas y cantas muy bonito. Te conocí en los campamentos, y ya después te empecé a ver porque te tengo como amiga, tus pequeños cortos que hacías. Y que hablabas también la palabra de Dios. Varias veces yo me quedaba y decía, no manches, qué bueno que estás diciendo eso, porque varias veces esa palabra que tú decías me ayudó a mí. Y sé que a varias personas más ayudaron. Y como tú dices, a lo mejor no vemos el impacto que podemos llegar a enseñar con la palabra que vamos diciendo. Así que te invito a que lo sigas haciendo, porque a lo mejor es difícil, porque ya somos casados, sí. Pero la verdad, créeme que ese tipo de cosas llegan a impactar y quedan aquí y aquí. Entonces, eso es, y a lo mejor es una manera diferente de enseñar, que en 10 segundos puedas decirle una palabra de bendición a alguien y puedas transformar su vida totalmente. Así que también igual, si tú tienes algún tipo de ministerio, a lo mejor no tienes de ministerio, pero tienes el favor de hacerlo, hazlo, aviéntate. Yo siempre le digo a los morros, aviéntense y hagan las cosas, háganlo en el nombre de Dios, hagan las cosas, porque no sabes el momento que vas a llegar a hacer las cosas, va a ser una satisfacción y no te vas a quedar con eso. Yo siempre he dicho, aquí ahorita veo muchas personas, mando saludos a Rafael,
que trae el de conociéndonos, donde conocemos a través de los hermanos diferente, que ellos lo pueden ver, sí, lo has visto, puedes ver al predicador ya como que más relajado y hablando de su vida y el por qué. También me ha tocado ver a Leida, que ha estado con nosotros, también he visto algunas veces sus ¿De Corazón de Mamá? Corazón de Mamá sí. También, hay varias personas, y antes de nosotros a lo mejor hubo otras personas que a lo mejor no tenían todo esto, pero ellos luchaban para hacer eso. Entonces, en esos momentos, ¿qué te hace falta para poder llegar a dar el mensaje? ¿Qué te hace falta para enseñar? Sabes que siempre basado en la palabra de Dios, enseña, ayuda, no te quedes con nada. Si alguna vez quisieras tú empezar, no te detengas, hazlo. Sabes que tienes atrás a alguien que te va a respaldar, y no es una persona, sino es una persona. Recuerden a Gedeón. Así es. Él tenía mucho miedo, pero yo, Moisés, ¿no? No, pero yo. Entonces Dios siempre busca a alguien para él glorificarse. Así que nosotros los que estamos aquí estamos hablando, pero no es porque seamos más talentosos que los que nos están escuchando, que dicen, no, yo nunca voy a poder hablar. Yo le decía a mi esposo, perdón, ya nos íbamos a despedir, ¿no? Perdón. Mi esposo, ay, no, así me da nervios ir, porque hablar pues es en vivo. Cuando hago un corto, yo le corto aquí, le corto acá, me equivoqué, y ya no se ve. Pero aquí, Señor, está en vivo, Señor, no me avergüences. Entonces, pero digo yo, no, pues hay que intentarlo, hay que intentar aquello que sabemos que va a ser de bendición. Uh-huh. Entonces, así como tú decías, ¿no? Invitar a la gente a que haga algo para ofrecer al mundo, pues, que está de mal en peor. Sí, o sea, ahí si tú tienes alguna curiosidad de hacerlo, este proyecto se tardó casi un año, cuando nace en mi corazón, y después empezar a ponerlo en práctica. Yo cuando ya empezó, yo sé que los tiempos de Dios, pues bueno, así se fueron dando, pero pienso, si me hubiera animado en aquel entonces, hazlo viral ahorita sería pues, otra cosa, ¿no? Pero estoy muy contento por todo lo que se ha dado, pero creo que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos detenemos, quienes no creemos en nosotros. El otro día le decía a mi esposa, antes a mí no me gustaba escucharme. No sé si a ustedes les ha pasado. Sí. A mí tampoco me gusta. No me gustaba escucharme. Decía, así hablo yo, esa es mi voz tan fea. Sí. Y ya el otro día estaba escuchando, me decía, no, pues ya no hablo tan feo. O sea, como que ya me acostumbré, ¿no? Como que ya me acostumbré a escucharme, pero es parte de las inseguridades, parte de cosas que tú crees que la gente se va a fijar cuando en realidad no. La gente nos, como hace rato comentó Ulises, hemos ido a algunas actividades y han dicho, hermano, el otro día muy bonito mensaje, el otro día escuché el programa, muy bueno, y esos programas, esos comentarios, pues te motivan, ¿no? Sí. Te motivan a seguir haciendo esto que estamos haciendo, y si tú estás ahí con una inquietud, si tú estás ahí con algo que tú quieres hacer, aviéntate, como sea, aviéntate, yo sé que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, y Dios te va a llevar de menos a más, y va a llegar un momento en que dices, allá empecé, pero ahorita Dios me ha bendecido bastante. Así es. Así que vamos a despedirnos, vamos. Yo más que decir la verdad, y esta palabra siempre se me grabó mucho, y dice, no se fracasa si no hay un comienzo. Ajá. Entonces, o mejor en el comienzo va a haber un fracaso, pero no va a descubrirlo hasta que pase. Y de eso, levántate y date más. Entonces, esa palabra se me quedó muy grabada, y no viene en la Biblia ni nada, no la voy a buscar, pero sí. Primera de Ulises. No. Es de una persona que ahora, pues ya él sirve a Cristo, pero en ese entonces no conocían a él. Pero esa palabra sí me marcó a mí, de que no se fracasa si no hay un comienzo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar. Para empezar. Y pues ya con eso ya mejor, para que ya no más horas. Dice Víctor, a lo mejor que no tratemos de acomodar la palabra de Dios a nuestra vida, sino acomodemos nuestra vida a la palabra de Dios. Amén. Ese es el reto principal. Quiero antes de despedirnos, invitar de hecho, nuestra amiga Jackie Minjares tiene por ahí un evento el próximo 16 de septiembre en el Rancho Don Pancho. Es un ambiente familiar,
cristiano. Así que pues los invitamos a que vayan para allá. Va a ser todo el día. Va a ser todo el día y va a haber muchas cosas. Va a haber hasta toro mecánico. Que era como una noche mexicana, ¿no? Es una noche mexicana, entonces pues ahí está la invitación. Creo que es viernes. Sí, viernes para amanecer. Viernes 16 de septiembre, va a ser todo el día allá en el Rancho Don Pancho. Si tienes duda de la ubicación o algo, puedes buscarlo en Facebook, ahí encuentras. O te puedes ir directamente a la página de Jackie Minjares, ahí también encuentras. Y si no, creo que mandaron como un post, ahí luego lo subimos a la página. Si no lo vamos a subir, creo que nos facilitó el video, podemos subirlo, compartir la publicación de ella para que si tú tienes la intención, pues puedas estar allá apoyando este proyecto. De hecho traen un proyecto muy grande, así que hay que apoyarlos. Pues Merari, muchas gracias por darte el tiempo. Saludos a Jonathan, que muchas gracias por prestarte. Sí, porque ahí se quedó con los le tocó a los niños y pues yo sé que como papá es un reto también. Así es, muchas bendiciones. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Los comentarios, sí es cierto. Aquí hay uno de Samuel, dice, mi abuelo fue pastor de los abuelos Samuel de Merari Saavedra cuando se bautizó en Sinaloa. ¿De mis papás? Dos Arroyos. Sí. Mi suegro Samuel. Sí. Muchas bendiciones, hermano. Está Víctor aquí, salúdeme al manager, denle una coca de mi parte. No, ya lleva como 2, ya no. Sí. Saludos a Cintia Agar, es una amiga. Saludos, Cintia. Aquí nos estamos deshidratando. Diana Ibarra dice, hola, bonita noche. Diana, bendiciones. Aquí está Carla Laguna, nos está viendo, Marisol Linares, Lorena Mejía, Tabita, saludos, Tabita. Es mi prima, ¿sabían? Sí. Tenemos el mismo apellido. Ella también, yo aprendí a cantar, que no canto, a vocalizar con Tabita, ¿no? Tabita siempre la veía y veía sus expresiones y puedo decir que ella, esa como es su manera de alabar, wow, súper sorprendente, igual que Grecia, ahí fueron mis maestras. Que siempre me sacaban otra vez con mi mamá. Pero Salía Ramos, mi esposa, saludos, te amo. Marifé Martínez, Tey también está por aquí. Marisol Linares, eres Luz Mera, dice. Marisol, les ven en mi iglesia. Muy bien. Liliana Reigosa, Graciela Rodríguez, Reina Aguirre, Esmeralda, George Gómez. Dania Asensio, saludos Dania. Hey Dania, saludos al Coque. Ramón Bojorque, saludos. Elena Aguilar, Cintia Gars. Es amiga, saludos. De hecho yo la vi y me dijo, sí, la otra vez te vi y si me ayudas. Me duermo, pero digo, lo bueno que te ayuda en algo. Bendiciones. Isaac Escalante, saludos también. Isaac, bendiciones. Verónica él estuvo hace poquito aquí, ¿verdad? La semana pasada. Sí, escuché lo de las familias, muy bonito. Sí, Sabri Ortega también está por aquí, la 16 está presente. Sabri Ortega, sí. Lupita de la Mora, bendiciones. Dulce Ontiveros. A Toniel Saavedra. Me acuerdo tu papá. Ya tiene redes sociales. Toniel Saavedra, aquí está también. Fotografía, me acuerdo mucho. Video. Y fotografía, sí. David, de hecho tú también tomas fotos. Sí, fíjate qué cosas, ¿no? La herencia. Sí, es bueno, ¿sabes? Te enseñó mejor, muy así. Me inspiro, yo creo. Fíjate que yo no estaba pensando en eso cuando lo empecé a hacer, pero es como algo inconsciente, ¿no? Que traes como que, por lo que ves, hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Te enseñan. También está por aquí, pues bueno. Cristian González, bendiciones, saludos. Bendiciones, saludos queridos, saludos Cristian. Bendiciones, saludos a la familia. Y bueno, pues ahí está. Pues nos vamos, no sin antes recordarles que le den like a la página. Compártanlo. Le den like aquí a Facebook, compartan la página, pásense por la página de Merari. Tiene videos ahí muy suaves. Interesantes. Tiene videos interesantes. Me aventé donde sales con unos tenis ahí. Está curada. Pasen a su página. ¿Dónde subes más? ¿En Instagram? Sí, realmente no tengo página, nada más he usado mi página, mi perfil personal. Pero sí, ahí vamos a seguir echándole ganas. Kilos. Igual que ustedes. Sí, me inspiran. Dale. Están muy suaves sus videos, así que pasen por ahí y los pueden ver, se van a llevar un bonito mensaje. Y pues recordarles que le den like. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook. Arrasando ya con todo. Chao. Está por ahí. Entonces, nuestro deseo es que Dios los bendiga.
Nos Saludos vemos. al hermano Elías, al Ay, Dios los pastor. bendiga. Saludos al hermano Elías. Saludos, Ah, sí, pastor. Goya, Los Goya, amamos Puma, forever. mucho. Super Puma también el Dios brother. les bendiga. Dios les bendiga. Está haciendo la ola.